¿Te has comprado un Samsung Galaxy S24 Plus o Ultra y te has dado cuenta de que después de cierto tiempo las aplicaciones que están en multitarea se acaban por cerrar? ¿Y no sabes por qué ocurre esto y cómo puedes solucionarlo? Pues a lo largo de este tutorial te voy a indicar paso a paso las indicaciones que debes de seguir para evitar que las aplicaciones se cierren en segundo plano. Aunque lo más normal es que te pregunte, bueno, ¿y por qué se cierran? Pues mira, las aplicaciones, los Samsung Galaxy S24 se cierran en segundo plano porque estos dispositivos tienen funciones inteligentes de ahorrar batería independientemente de cada aplicación. De esta manera, por ejemplo, si usas poco WhatsApp, pues lo que va a hacer el dispositivo es, como tiene un modo ahorro de batería optimizado, va a optar por, después de cierto tiempo, cerrar la aplicación de WhatsApp que está en segundo plano. En conclusión, no te van a llegar las notificaciones o no siempre te van a llegar. Así pues, te voy a decir lo que debes de hacer para que siempre tengas aplicaciones abiertas en la multitarea, ¿vale? Para ello tendremos que entrar en los ajustes del dispositivo. Los ajustes se encuentran aquí, justo en el icono de este engranaje que pone ajustes. Así que entramos y vamos a acudir al siguiente apartado. Como podéis ver, aquí hay muchos apartados y demás, pero vamos a buscar el de aplicaciones. Aquí podremos ver una lista ordenada de la A a la Z de todas las aplicaciones que tenemos. Pues ahora tan solo tendremos que elegir aquellas aplicaciones que no queramos que se cierren en segundo plano. En mi caso lo que quiero es que WhatsApp siempre esté abierto en segundo plano, que lo que es el teléfono no optimice la batería. De esta manera, si el teléfono lo considera acertado, pues me va a cerrar WhatsApp en multitarea. Yo lo que quiero es que siempre me lleguen las notificaciones. Eso sí, va a gastar un poquito más de batería. Para ello, elegimos la aplicación que queramos que siempre se conserve en segundo plano, en mi caso WhatsApp, y ahora vamos a acudir a este apartado que pone batería. Y al entrar en batería por defecto está en optimizado, que como podéis ver se optimiza en función del uso que le demos a la aplicación. Lo que quiere decir que si usamos poco WhatsApp, a la larga lo que va a hacer es que se cierre en segundo plano y no nos va a llegar notificaciones. Si la ponemos en restringida, quiere decir que inmediatamente nada más la pongamos en segundo plano, la va a cerrar. Así pues, tendremos que darle a no restringido. No restringido permite a esta aplicación usar la batería en segundo plano sin restricciones. Eso sí, va a gastar un poquito más de batería. Y listo, de esta manera puedes coger las aplicaciones individualmente y impedir de que dichas aplicaciones se cierren con la multitarea en nuestro Samsung Galaxy S24 Plus o Ultra. Espero que este tutorial te haya gustado, puedes comentar, dar un like, te lo agradecería mucho y no olvides que aquí arriba a la izquierda tienes otro vídeo. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, consejos, tutoriales válidos para cualquier modelo de Samsung Galaxy S24 y aquí arriba a la derecha el botón por si te quieres suscribir. Nos vemos pronto.